Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido y bienvenida a este video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a seguir avanzando en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y 12, si Dios lo permite, para cumplir nuestro desafío con la asistencia de Dios de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Así que vamos a orar y comencemos. Señor Dios, gracias te damos por este tiempo que vamos a dedicar a la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos instruyas en tu perfecta voluntad. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra y tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y leemos el capítulo 11 titulado Enseñanza acerca de la oración. Versículo 1 dice así: Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñenos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: Deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Le digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará todo lo que necesitas, y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Pero fíjense que la clave no está en el hecho simple de pedir y vamos a recibir, sino de la persistencia en oración, de la fe y la confianza que cree que lo que pidamos en la voluntad de Dios vamos a recibirlo de su mano. Y tiene que ver con la perseverancia y la insistencia con equilibrio, con respeto, siempre con fe y confianza. La insistencia sana atrae la gracia de Dios. ¿Escuchaste eso? La insistencia sana atrae la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ve que estamos allí pidiendo, insistimos en pedir, insistimos con respeto, con paciencia, con esperanza, y finalmente la puerta se abre. Finalmente lo que buscamos lo encontramos y lo que pedimos lo recibimos. Así siempre, te diría que en la mayoría de los casos sí, en otros Dios dice no, por alguna razón que solo Él sabe. Sigamos leyendo el versículo 14. Jesús y el príncipe de los demonios es el título. Cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que le mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino?
Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: pero aún más, bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Tremendo, tremendo. Las enseñanzas que hay aquí, tremendo, en cuanto a el poder de Dios para liberar demonios, en cuanto a la realidad de una casa dividida sobre sí misma, que se aplica, obvio, a que Jesús enseñaba que su poder no podía ser de Satanás, porque si no, el reino de Satanás de las tinieblas iba a destruir a sí mismo, y nunca sucede así. Sí pasa que cuando viene alguien con más autoridad que tiene que ver con el reino de Dios, el reino de las tinieblas huye, tiembla, los demonios tiemblan, dice la palabra del Señor. Y que también tienen que desaparecer, huyen de nosotros cuando nosotros estamos sometidos a Dios. Pero no voy a seguir mucho más explicando porque ya lo hablé, y de hecho tenemos un video sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que te dejo aquí el link para que puedas verlo si es que te interesa ese tema. Lo vimos con todas las Biblias de estudio aquí en el escritorio del canal. Vamos a seguir avanzando en lo que dice el final, ¿no? Qué tremendo esto de que más bienaventurado, más bendito es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Y ahí estamos nosotros, somos benditos porque oímos y hacemos la voluntad de Dios. Ponelo en el comentario. Somos benditos porque oímos y hacemos la voluntad de Dios. Sí, deja todo lo que estás haciendo y déjalo en el comentario. Soy bendito porque oigo y hago la voluntad de Dios. Y a decirlo con humildad, por supuesto, como un desafío diario, ¿no? Versículo 29, titulado La señal de Jonás. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Es tremendo, lo que estamos viendo es tremendo porque en muchos casos es así. La lámpara del cuerpo, versículo 33. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, tus rincones oscuros, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con luz. Y eso habla de la integridad, ¿no?
Eso habla de la integridad. Por eso constantemente tenemos que confrontarnos con la palabra del Señor para examinarnos a nosotros mismos y poder trabajar en oración a través de los valores que enseña la Biblia y el dominio propio, el fruto del Espíritu, para llevar adelante una vida donde nos podamos continuamente examinarnos en cada área de nuestra vida y no dejar que haya ningún cabo suelto, porque un breve agujero en la nave puede hacer que entre agua y con el tiempo el barco se hunda. Hay que tener muchísimo cuidado. Versículo 37. Jesús critica a los líderes religiosos. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús se fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Y por qué dice que solamente van a limpiarse dando de sus bienes a los pobres? Porque la gran maldad que tenían ellos era el amor al dinero, que es el principio de todos los males. Por eso, por querer tener más, quitan a los pobres lo poco que tenían para enriquecerse ellos. Entonces lo que está diciendo es más o menos como dijo Zaqueo, y lo vamos a leer en 7 capítulos. Zaqueo dijo: si he defraudado a alguien, bueno, se lo devuelvo cuadruplicado y la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Bueno, eso es lo que pide el Señor. No que nos caigamos rendidos al amo déspota del amor al dinero y la avaricia, que tanto se habla en la Biblia. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, qué aflicción les espera, pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. Y aquí recordemos, Abel es Abel y Caín, Caín y Abel, capítulo 3 del libro de Génesis, y Zacarías es el hijo del sacerdote Joiada, quien guardó a Joás cuando era niño antes de que su abuela Atalía los matara a todos. Y allí lo guardó a Joás. Joás creció y luego tomó el trono, y siendo ya grande Joás y habiendo Joiada, el sumo sacerdote, habiéndose muerto, bueno, allí empezó a hacer desastres a nivel de su vida espiritual y del trato en el reino, de la administración del reino. Y Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, a quien Joás le debía la vida, le exhortó con vehemencia, y allí lo mandó a matar el mismo Joás a Zacarías
en la entrada, en el atrio del templo del Señor, lo cual estaba prohibido y era un acto sacrílego. Realmente no se podía hacer y allí lo hizo. Por eso se utilizan los nombres de Abel, del libro de Génesis capítulo 3, y de Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, a quien el rey Joás mata en un acto terrible en el templo, solo por haber sido exhortado de parte del Señor. Bueno, estos son los dos personajes que se nombran aquí. Y dice, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Y ahora leemos el capítulo 12, titulado Advertencia contra la hipocresía. Dice así: mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a la puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, pues después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré que a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder para quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Debo temer a Dios. Debo temer solo a Dios. Ponelo en el comentario, que es una clave de la vida cristiana, es un axioma que debemos aplicar a toda nuestra vida. Debo temer solo a Dios. Ponelo en el comentario. Debo temer solo a Dios. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Acuérdense del video que les mandé a poder ver acerca de esto, de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando sean sometidos a juicio, versículo 11, en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Parábola del rico insensato, versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Necio. No tenemos que ser necios. La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Nuestra vida no es lo que tenemos. Nuestra vida es lo que intentamos ser en la voluntad de Dios. Simplemente eso. Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Sigue en el tema Jesús. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo:
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para el mundo, son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estará también los deseos de su corazón. Y no está hablando de tener una vida haragana, donde no nos preocupemos nunca de nada, sino que tengamos una vida responsable, donde no permitamos que la ansiedad y el afán y el deseo de crecer y tener más por nuestra imagen y nuestra idealización de la vida en base al tener y ser ricos, que eso no nos domine para nada, sino que tengamos esa ambición sana, si se puede decir, en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás Dios lo dará. Versículo 35. Preparados para la venida del Señor. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Siempre que hagamos un buen trabajo, habrá una recompensa de parte de Dios. Ponelo en el comentario. Siempre que hagamos un buen trabajo, habrá una recompensa de parte de Dios. Gloria a Dios por eso. Y eso nos motiva. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, versículo 45, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará juntos con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Así que tenemos que ir avanzando conforme a la luz que Dios nos dé, porque de eso que Dios nos dé, eso se nos demandará.
Jesús causa división. Versículo 49 y llegamos a la parte final de la lectura de hoy. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes al occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla el viento sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Y como Jesús apela a nuestra conciencia de compromiso en nuestras relaciones humanas y de compromiso para con el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, traigo división. ¿En qué sentido trae división? En que la fe y la obediencia al propósito de Dios es totalmente totalmente contraria a los valores de este mundo. Y en una familia que reina el pecado, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios y alejarse del pecado y no hablar lo que hablan, no oír lo que oyen, no andar por los caminos que andan, no hacer lo que hacen, bueno, ahí se crea una enemistad. No porque nosotros querramos ser sus enemigos. Nosotros queremos agradar a Dios. Pero nuestra familia, aquellos que no ven eso, no les gusta y les choca. Y aparte nuestro intento de ser santos, desde el punto de vista de practicar la justicia de Dios, también denuncia su pecado. Y eso no le gusta a nadie. Por eso se llega a un punto en que hay tal enemistad en que Dios nos manda amen a sus enemigos, aun si fueran los de su propia familia. Y eso debemos hacer hay que ver cada caso en particular. No tomen estas palabras para listo, mi familia es mi enemigo. No, hay que orar por ellos, hay que clamar a Dios porque toque su corazón y vivir de tal manera con compasión y esperar con paciencia y siempre hablar en base a lo que enseña la palabra de Dios. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy. Y sigamos firme, aprovechá todos los videos que estén en el canal y sobre todo en este caso, en la lectura de hoy, mirá el video de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.